Bueno, señoras y señores, tenemos un nuevo episodio, hoy con un invitado maravilloso, un gran amigo, un gran artista. Vamos a conversar de muchísimas cosas, pero además de cosas bastante, de algo bastante, a mí me parece importante, porque hay mucha desinformación, se habla de muchas cosas, que son ciertas condiciones. Aquí, Jan, vamos a hablar de, a mucha gente, ¿verdad?, que le gusta hablar, digamos, de... no sé, de nutrición y bien, hay una gente que utiliza los podcasts para hablar de moda y por supuesto bien, o sea, hay una gente que incluso utiliza los podcasts para hablar de nada y eso, bueno, yo no puedo hacer nada con respecto a eso, pero Como aquí hemos Seinfeld. decidido, sí, De nada. ¿De qué aquí va? hemos De nada. decidido hablar de todo hasta que nos callen, pues que es la idea. Ok, Bienvenido, me Jan encantó Vidal. el concepto. Hola, muchas gracias, José, por invitarme a tu programa. Y bueno, No, amigo, aquí, feliz, ¿no? feliz, gracias por aceptar. De verdad que no sabía qué esperar sobre ¿verdad? No sé, ahora veo, ¿verdad? Que una cosa súper Sí, producida. no, pero además, De claro, verdad. con unos equipos de lujo. Mira, esto es Pack Sí. Studio, No, o sea, DBRP, Legato, todo este equipo maravilloso, los muchachos que están atrás, todo este estudio está, o sea, a 100%. Así es, ya veo. Bueno, mira, felicidades por Gracias. este logro. De verdad, qué emoción que se estén haciendo este tipo de cosas, Gracias, amigo. ¿verdad? Y con este nivel, me parece fantástico. Gracias por maravilloso. aceptar. Jan, para que vayamos contextualizando a la gente, Ujú. ¿cómo le presentamos a Jan Vidal? Bueno, pues... Jan Vidal Restifo. Jan Vidal Restifo, sí, no, esa cosa que una vez, ¿quién fue? Ana María Simmons, ¿verdad? Me dijo que yo era un actor con pedigrí. Claro. ¿Verdad? Y eso me lo dijo, ¿sabes? Que sí, en mi primer año de esquena. O sea... Claro, porque Jan es sí. hijo de dos grandísimos artistas de nuestro país, Javier Vidal y Julie Restifo. Así es. ¿De qué momento sientes tú que deseaste meterte en esto de la actuación? Bueno, eso es una buena pregunta. La verdad es que yo siempre sentí que estaba dentro de este ámbito, de esto, ¿sabes? Yo como que sí hubo en algún momento alguna concientización de que yo lo quería hacer ya profesionalmente, ¿no? Como al principio era como, bueno, esto es lo que hacen mis padres, este es el mundo de mis padres, yo me desenvuelvo muy bien aquí porque, bueno, ¿sabes? Son sus amigos, su círculo social, su círculo laboral, y Claro, eso era lo normal para ti. Este es el mundo y esto es lo normal para Eso era mí. tu día a día. Exacto. Pero yo creo que es cuando empiezo a hacer los talleres con esquena, ¿verdad? En el trasnocho, que empieza realmente a picarme el gusanito de la actuación. Cuando yo empiezo realmente a decir, oye, mira, esto me gusta, esto es lo lo que mío, quieres hacer. esto me gusta, sí. Entonces... Porque además yo recuerdo que tú comenzaste a actuar, pero también al tiempo comenzaste a dirigir, comenzaste a escribir. ¿Cuándo Pero viene la decisión? Eso vino después. ¿Cuándo viene la decisión de comenzar a hacer eso? Bueno, esos son procesos que fueron como naturales, ¿no? Es decir, cuando creo que dirección ha sido como lo que menos me ha llamado. Sin embargo, el primer festival de jóvenes directores, creo que ahí fue donde... ¿Quiénes actúan en tu primera obra? Me llamó, bueno, tú. Y bueno, en un grupo de amigos también Magali Serrano, Fernando Aspurba, Natalia Román, Graciela Mazzone, Stephanie Cardone. Stephanie Cardone, ¿verdad? Que estaba, amigos queridos que todos. tenía como 6 meses de Gael, ¿no? Y era, para mí eso era muy loco, ¿no? Porque, sí. O sea, yo decía, mira, pero yo te voy a poner a moverte, yo te voy a poner a no sé qué, tú estás segura que tú quieres hacer esto, y ya, sí, claro, eso. Bueno, ok. ¿Sabes qué? Parte de este podcast es invitar a la gente a que conversemos de cosas que no son muy comunes o que no son ese tema de los que suelen conversar o abrirse, porque la idea es que conozcan, más allá del invitado artista, que conozcan al invitado humano, ¿no? Sí. Y hay algo que te caracteriza sobre los actores relevantes de nuestra generación, que además de tu ingeniería, de tu genialidad, de tu talento, de tu preparación, hay una condición particular que tú tienes. ¿Podemos conversar de eso? Sí, bueno, lo que se llama ahora
O bueno, es la neurodivergencia. Tú estás Ujú, hablando de que yo pertenezco al espectro autista, ¿no? ¿Te ujú. refieres a eso? Sí, bueno, eso realmente fue una condición reciente que eso fue hace poco que me lo ¿Hace diagnosticaba cuánto? el psicólogo en 2019, Ok. ¿verdad? Sí, 2019. Antes Ujú, de eso, la condición que tenía era del déficit de atención con hiperactividad, ok. ¿verdad? Que eso era lo que me habían diagnosticado los psicólogos antes, Ujú. ¿verdad? Y bueno, sí, ¿Cómo cuando... le contamos a la gente cómo se siente ser así? Hay un video que tú hiciste que yo recuerdo en... En la caja de fósforo, No, no. ¿no? En Instagram, el día de la neurodivergencia. No sé, había un día especial, un día Sí, específico, sí, que sí, tú dijiste, cuando la gente del me autismo. pregunta qué pasa en mi cerebro, esta es la manera de escribirlo. Y hablabas de, estoy en un ensayo o estoy haciendo algo y mi cabeza está pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que no Ujú, hice antes. sí. ¿Cómo se lo explicamos? Bueno, es complicado de explicar, pero digamos que sí, es como una película que va en fast forward, ¿sabes? ¿No? Ok, sí. ¿Verdad? Así como la película del neurotípico va a una velocidad, la nuestra va a 3 velocidades más, 4 velocidades más. Entonces, estamos siempre, ¿verdad? Muy aquí, Ujú, ¿verdad? Y una de las cosas que se nos complica es como estar presente, ¿no? A veces, ¿verdad? Vivimos como en un daydreaming, ujú. ¿verdad? ¿Sabes? Nos abstraemos de nuestra propia realidad, ¿verdad? Y nos vamos a nuestro refugio, que es la mente, ¿sí? Yo recuerdo un tweet de Javier, Mm, cuando se llamaba Twitter todavía, que puso, ujú, cuando a mi hijo le diagnosticaron TDAH hiperactividad, ujú. la doctora dijo que no iba a poder estudiar, no iba a poder aprender nada, Sí. y hoy mi hijo se está graduando como comunicador social. Uf, eso fue hace años. ¿Cómo fue pasar la universidad? Sí. Estamos hablando de hace más tiempo en Sí, los que la hace neurodivergencia era llamada de otras maneras o era completamente o ignorada y era sí, como, este había muchacho sí es tremendo sí, o había este... una completa ignorancia con respecto al tema, aunque de todas maneras ya se estaba empezando a conocer, porque Ujú. cuando yo estudiaba en la universidad, Leonardo Padrón estaba haciendo Mi Prima Ciela, creo que No, era no, no, él no hizo eso. Ya te voy a decir, no la era mujer perfecta, La Mujer que la Perfecta. protagonista tenía Asperger, ¿no? Asperger, Ajá. sí, sí, exacto, que era Sí, esta muchacha que falleció, sí, exacto. Mónica Spear. Mónica Sí. Spears, ¿no? Y yo recuerdo que ya empezaba la cosa como como había como un arquetipo, Ujú. ¿verdad? Del Asperger, ¿no? Que es mi condición, por Que cierto, que también. además ella en Eh, particular, que en paz descanse, que además demostró en ese personaje la sensibilidad, ujú. la profundidad y lo difícil. Bueno, estaba escrito por Leonardo, pero ella en particular recuerdo que impactó mucho porque Sí, impactó ella mucho. Sí, logró sí, una sí, sí. caracterización muy real. Sí, sí, yo leí los estudios de Carolina Aspuro Ujú. sobre el El impacto, análisis, ¿no? el análisis, ¿verdad? De Carolina, que es muy amiga de Leonardo Padrón, Ujú. y del impacto que tuvo esa Entonces, telenovela en el público cómo venezolano, era tú en la que universidad? comenzó, digamos, a sensibilizar Ujú. de alguna manera a ese... a los A los venezolanos, espectadores. sí, Ujú. a los espectadores. Y yo sí recuerdo haber visto por curiosidad, me llamaba la atención esa telenovela, me llamaba la atención ese personaje. Yo decía, pero ¿qué es así? O sea, y tenía cosas que yo decía, oye, mira, que me resonaban, ¿no? De alguna Ujú. manera, Ujú. o sea, no sé, como el subconsciente me iba diciendo cosas, ¿no? Yo Que te creo sientes identificado que me con sentía ciertas cosas. identificado con el personaje de alguna manera, ¿no? Yo decía, esto pareciera que, no sé, claro, pero también ante la ignorancia también de No, y uno, que se estaba descubriendo, y o sea, se por estaba supuesto, se entendiendo, pues. estaba entendiendo, sí, y yo recuerdo que quienes más resonaban con esa telenovela era que si la gente, los que nos vendían en la cantina, los que
nos abrían para entrar al estacionamiento, ¿sabes? Y yo les preguntaba por la novela y había como había una alegría porque Por de- sentirse visibilizados. quizás, sí, Ujú, sí. Entonces, y yo decía, mira, esta telenovela está ujú. resonando, ¿no? ¿Cómo fue la universidad? ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo eran las tareas? ¿Cómo eran los trabajos en equipo? Duro, duro. Sobre todo lo del trabajo en equipo, duro. Me costaba mucho congeniar con mis compañeros de clase, me Ujú. costaba mucho conectar, me costaba mucho cuando nos mandaban a hacer trabajos en equipo en alguna materia. Para mí era difícil, siempre me quedaba como solo, nadie se quería reunir conmigo, era como había algo como Claro, una porque especie de rechazo ujú, generalizado, ¿verdad? Sí, tenía uno o dos amigos, pero no era suficiente, ¿no? no. Como para integrarme realmente, y entonces, bueno, yo iba la mayoría solo, ¿verdad? Es decir, yo iba a lo mío, que era estudiar, que era recibir la clase, los conocimientos, muchas veces, bueno, me quedaba hablando, era con los profesores, que era con quien yo podía conectar, con quien tenían Ujú. como la sensibilidad como para, ¿sabes? Sentarme a escucharme o yo a escucharlos a ellos, etcétera, etcétera. Pero por mis compañeros, complicadísimo, Y complicadísimo. eso se repotenció con el tiempo, o Mm, tú recuerdas que eras así desde, o sea, tú tienes recuerdos de ti, ujú. Yo porque yo siempre, estaba yo, leyendo sobre esto, sí, yo estaba leyendo sobre esto y hay una cosa como de una percepción distinta del mundo, sí, de uno mismo, del sí, entorno. sí. ¿Desde cuándo tú sientes que comenzaste a entender que tal vez no eras como los demás? Yo creo que siempre. Yo creo que eso siempre estuvo ahí conmigo. Sobre todo porque yo recibía mucho bullying en el colegio, Ujú. ¿verdad? Podemos conversar de eso. Y eso, bueno, siempre te da una idea de que eres distinto, ¿no? Bullying, ¿cómo Este, era el bullying? ay, bueno, ¿cómo era el bullying? Bueno, como el bullying, sí, recuerdo que recuerdo que había uno que tenía unos problemas de ira graves, Ujú. ¿verdad? Y cualquier cosa era, bueno, te estoy hablando del caso más extremo. De hecho, es un caso en el que yo después de muchísimos años, me volví a encontrar con él y entonces él había dicho que sí, que él tenía problemas de ira y tal y no sé qué, y se disculpó conmigo y que él había hecho un trabajo de irse disculpando con muchos de sus A los que le hizo compañeros, daño. etcétera, etcétera, a los que les Ujú. hizo daño, ¿no? Bueno, ese digamos que es un caso extremo, digamos que... pero sí, había otra gente que no tenía esos problemas de ira e igual me hacían bullying. Así que, Pero bullying en qué, este, como que, ay, míralo como habla distinto, o como eras tú, o sí, sea, bueno, tú... había como, sí, había como una cosa de reírse a las espaldas, Ujú. había una cosa ¿sabes? ¿Sabes? Reírse, había una Sí, de cosa comentarios de hirientes, ¿no? comentarios hirientes, había una cosa, bueno, recuerdo una vez una imagen, ¿verdad? No recuerdo por qué fue, pero estaba yo en el centro del patio del recreo, ¿verdad? Y había un círculo gigante, ¿verdad? Yo estaba arrodillado y todos los dedos señalándome, ¿no? Mm. Y en una pita. No recuerdo qué fue, O algún pero juego de algo, alguna cosa. recuerdo eso. Eh, entonces, ¿Cómo bueno, te levantabas después de eso? ese, el, ah, ¿Cómo te levantabas después de eso? O sea, ujú. lo lograste, mira en dónde estás. O Sí, sea, sí, por eso, exacto. cuando lo ves desde ahora, Sí. que ha pasado todo el tiempo, que has tenido logros importantes, que sigues construyendo, que sigues haciendo cosas, Mm. volteas y dices, wow, me acuerdo que el día siguiente me paré triste, pero después se me quitó porque me leí un libro, porque vi una película, porque me pasó esto. ¿Tienes algún recuerdo de eso? Sí, bueno, porque tenía el gran cariño de mis padres, porque tenía, bueno, mi hermana, aunque ella Josette, y yo tuvimos, sí, teníamos muchas peleitas de hermano lo normal. pero lo normal, o sea, nada realmente
Sí, claro, o sea, trascendental, pues, las nada, peleas de hermanos, realmente pues. sí, sí. Las peleas Digamos, con hermanos, de peleas, hermanos con límites, no las peleas que dicen es mejor que tus hermanos no estén cerca sí, porque no, no, muy no, no, violencia, no, mucha violencia. de competencia entre No, hermanos, sí, sí, sí. de Ajá, exacto, rivalidades, nada. rivalidades, de la Además, edad, además Josette, rivalidades de la edad, no, pero no, no, lo normal, pero por eso, nada fuera de lo común. Además, Josette es una mujer increíble que ha buscado siempre crecimiento espiritual, de verdad, Mm, mental, de sí, desarrollo señor. artístico. O sea, Sí, señor. hay una cosa Doy fe de ello. sí, sí, hay una Doy cosa de fe de entendimiento la evolución espiritual que ha tenido mi que hermana a bella. través de los años. Eso es algo que yo sí te podría decir que ¿Cómo sí. sentías tú, por ejemplo, Tal cual. porque Jan, ahí donde lo ven, es casi que un Don Juan? O sea, yo te he conocido, amigo, Ay. yo te he Sí, sí, conocido, varias novias. literalmente, voy Sí, a sí. contarlas y creo que te he conocido 6. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Amigo, qué sobrado te pones. Mira, escúchame. No, pero cuéntame cómo ha sido eso, porque siempre he visto que las quieres, que te quieren, que bueno, las cosas se terminan sin duda, pero yo que he podido compartir con en varias de tus relaciones, que las conozco, que no sé qué, ¿cómo es ese primer approach para alguien para alguien neurodivergente en estos tiempos en que las velocidades, las maneras son tan particulares? Sí, sí, bueno, no es fácil, es complicado. A veces, no sé, las cosas se dan cuando las dejas de buscar, creo yo. Claro, pero las Eso, dejabas de buscar bastante porque te pasaban bastante seguido, ¿no? sí, Cómo es el sí, Jan en las sí, sí, relaciones? sí, 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 sí. Bueno, yo soy muy cariñoso, yo soy muy amoroso, yo soy muy enamoradizo, Ujú. ¿Y por qué yo se han soy terminado? muy entregado. Bueno, Es que él y yo somos amigos, pero son cosas que yo no le he preguntado fuera de este programa. Parte de eso es como conversar, porque yo sí siento que hay personas neurodivergentes en diferentes grados, hey, este, que puede que se sientan solos, que se sientan aislados, que sientan que tienen limitantes, que mm, sientan que hay cosas que no pueden hacer. Y creo que tú eres un digno ejemplo de que sí, tal vez haya un obstáculo ahí particular, pero como todos los demás, es posible saltarlos, ¿no? Es posible vencer esos miedos. Por eso es que quiero conversar eso contigo. O sea, quiero saber, para quien nos esté escuchando, que tal vez tenga una neurodivergencia como tú, en el mismo nivel o mayor, que diga, va a estar solo para siempre. Y dices, no, este muchacho ha arrasado, ¿entiendes? Y ha sido posible, y ha sido feliz, y correcto. has hecho feliz a personas. Correcto. Sí, bueno. Bueno, ¿por qué termina una relación? Eso siempre No, tiene diversas no quiero el causas. chisme, quiero es el proceso de Ah, un ah, tipo neurodivergente con una persona que no es que no es neurodivergente, neurodivergente. cómo lo comprenden, cómo llegan a estar un tiempo como has logrado estar tú en las relaciones. Ujú, ujú. Bueno, pues últimamente y cada vez más, pues uno evoluciona, uno va queriendo cosas, Ujú. uno se compromete. Creo que eso fue algo, creo que me dijo mi hermana hace poco. Uno mm, es algo así como en la competencia, no, en el compromiso está, en el compromiso está la clave, o algo así me dijo. Ujú. En el compromiso está el avance, el compromiso está, bueno, Sí, la la posibilidad. Cuando te posibilidad. comprometes a sacar algo de adelante, Cuando ¿no? te comprometes a sacar algo adelante, las cosas, bueno, como dice que el que quiere besar busca la boca, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí. Este, Pero es que por eso, porque en el compromiso tú lo... ciertamente sí, he tenido también, bueno, obviamente, bueno, mis problemas de estabilidad los he tenido, claro que Normal. sí. Muchas veces han sido porque yo me he dado cuenta que, o sea, lo que llaman las banderas rojas, Ujú. ¿no? O sea, esta es una bandera roja, esto tiene no, no, chao. Otras veces ha sido, bueno, mira, me voy y tú te ves allá, yo me veo acá. Claro, Eso tuvo me ha una época en la que te pasado. fuiste del país. Sí, Ujú, sí, ujú. ahí asumo mi culpa. Esa fue, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero mira, ahorita
No, que me cuesta hablar de esto. No, bueno, pero la idea es que estés cómodo, pues hablamos hasta donde quieras conversar. Sí. A nivel laboral, Ujú. ¿cómo es ser neurodivergente para un dramaturgo, para un director? O Bueno, sea, Jan acaba de hacer, bueno, acaba no, solo hizo hace tiempo, pero bueno, la siguen presentando con sí, mucho bueno. éxito. La adaptación de Casas Muertas de Miguel Otero Silva la llevó a teatro. Sí. Bueno, creo que para lo que es escritura, creo que es lo más fácil, ¿verdad? Porque es simplemente abstraerse, irse al mundo, al lugar seguro, Ujú. ¿verdad? Y a partir de allí, bueno, porque ese es un trabajo como solitario, ¿no? Después, bueno, está dirección. Dirección sí es más difícil porque dirección tienes que estar en contacto con un grupo, ¿verdad? Ujú. Porque el teatro es un arte grupal, ¿no? Y ahí sí, es decir, y entonces, bueno, tienes que ponerte de acuerdo con mucha gente, ¿verdad? Para que la cosa sea Claro. uniforme, ¿no? ¿Cómo sientes Y, tú las condiciones de nuestro país, a pesar de la crisis y de todo, para personas neurodivergentes? uy, ¿Hay bueno. asistencia? ¿Hay organizaciones? ¿Tú has tenido oportunidad de participar de alguna de ellas? Sí, yo he tenido oportunidad de participar en una de ellas, pero creo que no. Prefiero no hablar de esto. Pero no, pero quisiera que habláramos con límites, no vamos a insultar a nadie ni vamos No, a, vale, ¿no? Pero sí está creo bien. que es importante hacer un llamado, tal vez que Es falta duro, apoyo de presupuesto. es duro, es difícil. Yo lo veo muy difícil o sea, a ver, lo mío se supone que es, eh, que no es, eh, es No, dime. suave, es Ah, ligero, ok. o sea, no es, es un Asperger, Ok. Manejable, ¿cuál es no la? está. Sí, eh, Claro, ahora no es un s- Asperger s- agudo, no es que no es estás un agudo, extraído de la exacto, realidad, no es no agudo, necesitas estar en no es un agudo, espacio sí, específico. y si hay algo, que yo estuve en una fundación, Ujú. ¿verdad? Durante casi un año, en el que pude interactuar con gente discapacitada, y también con muchos problemas económicos, Ok. ¿no? Y estar en contacto con toda esa gente me hizo tomar en cuenta que mi condición es muy leve, esa es la palabra que estaba buscando, Ok. levedad. Mi condición es muy leve, es decir, Con respecto a otras personas yo que con están. respecto a otras personas que yo conozco, que yo he tenido la oportunidad de conocer, yo creo que ese fue como el gran aprendizaje que yo llegué a tener con esta fundación con la que yo trabajé. Fue el año pasado, de hecho. Que es estar en contacto con toda esta gente, ¿no? De hecho, hasta saqué mm, esta gente me inspiró en un monólogo Qué fino. pseudo autoficcional, bueno, sí, Ok. estas cosas estas cosas, tengo problemas con ese término. No. O sea, De la autoficción. ujú, Ok. de la autoficción, ¿verdad? Ok. Pero la inspiración fueron ellos. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y ahí creo que ahí estuvo gran parte de mi aprendizaje, ¿no? De saber de que yo puedo, o sea, yo no Claro, tengo límites, o claro. sea, mi límite es el cielo, o Ujú. sea, mi condición no debe ser para mí impedimento de absolutamente nada, porque mi condición es, o sea, apenas se nota. No, sí, ¿Entiendes? claro, claro. Entonces, Sí, al entender tal vez, y no entonces, desde una claro, mala onda. y creo que Ujú. esto ha sido como parte de mi crecimiento, ¿eh? Claro. ¿Verdad? Es decir, esto es algo que capaz con un psicólogo hubiese tardado 3 años y con esta súper intensivo, Ujú. ¿verdad? Con el que estuve con esta fundación, ¿verdad? Me tomó 6 meses, menos, Ok. 3 meses, Claro, ¿verdad? De comprender, claro. ¿verdad?
Y fue como, sí, fue, o sea, fue como un intensivo con el psicólogo, como si hubiese tenido 5 años con el psicólogo en 6 meses. O sea, una cosa brutal. Y cuando En todos los sentidos de la palabra. las fundaciones y las organizaciones que están, sientes que necesitan más apoyo económico, más organización, hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden. Sí, ¿no? No voy a decir más nada, hacen lo que pueden. Sí, no, claro, sí, sin duda. Es que mucho de lo que está pasando ahora, gracias a la visibilización de personas con condiciones, yo me voy a hacer una evaluación pronto también. Julie, tu madre, que es una madre también regalada para muchos de nosotros por la vida. No, sí. Gracias a Dios Sí. le dio el número a Daniela porque yo quiero hacerme el examen bien, porque yo también siento ciertas cosas con respecto a las características de un TDAH, Okay. de hiperactividad, Sí, ¿no? puede ser. De cosas que son cosas que creo que en parte también por eso conectamos tú y yo desde que nos conocemos, que Sí. tenemos una manera de entendernos. Sí, porque hay una cosa, sí. O sea, que cuando todo el mundo está como en un grupo, una gritadera, tú y yo estamos como aislados conversando, estamos en otra cosa, porque a mí yo a veces siento que me aturdo cuando hay mucha gente, cuando hay mucho ruido. Sí, creo que eso es parte de la condición, ¿verdad? El orden, la estructura de cosas. Yo me acuerdo que cuando uno hace un plan, a ti te gusta me cambian algo, a mí me pasa, hacer listas, hago vivo a punta ¿verdad? de listas. Y esas listas tienen que cumplirse a rajatabla, Sí, ¿verdad? sí, Si no enloqueces. Sí, porque además es eso. Al principio pensé Me que suena. Porque además yo no tengo un suena. carácter tampoco muy fácil. Yo lo sé, estoy trabajando en eso. Pero cuando uno desconoce de ciertas condiciones y características de esas condiciones, uno siente que es como que es que este es malhumorado o este tiene mal carácter. Y dices, no, es que hay una cosa del cambio me cuesta entender de por qué si dijimos que iba a ser A, B, C, ahora quieres hacer Z, K, L, o sea, y entiendes porque otra cosa a lo que te dijeron. Muchas veces pasa. O no, o claro, porque como para la lógica de un neurotípico es distinta de un neurodivergente, entonces a ti te pueden decir A, J, Z y tú entiendes A, B, C. Y a veces pasa. ¿Cómo es el Jan actor ante ese tipo de cosas? Para la gente que no sabe, en el teatro, en el cine, en la televisión, en cualquier medio de los que nosotros trabajamos, tú puedes estar ensayando 5 meses de una manera y de repente el director llegó con una luz nueva que le cayó en la noche anterior y dijo, Jan, ahora no te vas a sentar ahí, sino te vas a sentar aquí. Exacto. Ahora no vas a decirlo de tal manera, sino lo vas a decir así. Sí. Ahora es eso, pero un poquito más adelante. Sí, bueno, ahí mi cerebro hace chispazo. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo lo abordas? Puede pasar. Y yo intento concentrarme y hacer lo que me pide el director, por ejemplo. Pero a veces me cuesta. Claro. A veces es como me puedes repetir la pregunta. Me puedes repetir la indicación. Ya va, espérate, ya va. Y entonces, claro, eso a veces puede molestar o hacer sentir como que qué le pasa. O sentir como que a este tipo que le pasa, o sea, que es bruto, o sea, que acaba de empezar, o sea, como y muchas veces la gente lo ve, no sé ¿sabes? si te pasa. Y a veces la gente lo relaciona con eso, ¿no? Y que no entiende, es tonto. Y no es tonto, sino que piensan que como, ¿qué le pasa si es algo tan sencillo como que eso mismo exacto, más adelante? O sea, y es como, ¿qué le pasa si es una cosa puede que a veces si es un cueste. cambio tan simple, tan que parece sencillo, mínimo? Que parece mínimo, pero que para nosotros es un vacío, ¿verdad? Sí, qué complicado. ¿Cómo es el Jan que está hoy en día afrontando esta realidad, este mundo, el futuro? Bueno. ¿Cómo ves eso? Bueno, el futuro siempre da un poco de abismo, ¿no? Ansiedad. y ¿no? Esa cosa cuando tú ves un cliff, ¿no? Y sientes ese vértigo, un vértigo, ¿no? El futuro a veces da un poco de vértigo, a veces yo digo, bueno, mejor no pensar mucho en el futuro, concentrarme en el presente. Pero bueno, eso es podemos conversar de los planes que tienes ahora. O sea, ¿qué quisieras hacer, aunque tengamos o no el presupuesto? Los planes están. Bueno, lo más inmediato es, ya eso tú lo sabes porque te pasé la publicidad, ¿verdad? Es que quiero empezar a hacer stand-up comedy. Anoche, al día de hoy que estamos estrenando, que estás viendo este episodio, anoche, al día anterior a hoy,
Jan se estrenó Exacto. como estandopero. Así es. ¿Cómo te fue? Así es. Bueno. Yo estaba muy nervioso. Ujú. Yo estaba yo estaba aterrado, ¿verdad? Bueno, más que bueno, yo no sabía que si lo mío iba a funcionar o no. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿tú eres de los que te pones sordo o tú eres capaz de escuchar la risa? Porque hay una gente que no escucha nada y es como, No, bueno, yo pero la escucho gente... las risas, yo Ah, escucho las risas, bueno, no sé si es, bueno, porque yo entiendo que parte del timing de la comedia son las risas. claro. Es decir, si tú te pones sordo, ¿verdad? Y hablas por encima de las risas y no esperas que pase, o sea, una ola de risa, pierdes. Se pierde Ujú. ritmo, se pierde chispa, se pierde todo, ¿no? Así que sí, no, me fue muy bien, mejor de lo que yo pensaba, ¿verdad? Yo tenía muchas dudas, ¿verdad? Con lo que Ujú. había escrito, porque, bueno, nunca lo había hecho. Yo me lancé así. Bueno, hice un taller, efectivamente, hice un sabatino de como de tres semanas, Ujú. pero igual, o Claro. sea, Sí, sí, sí. igual, o sea, eso es como, bueno, yo le decía a uno de mis compañeros, ¿verdad? Que estaban más nerviosos que yo les decía, mira, si ustedes no sienten miedo antes de entrar a escena, están muertos por dentro. Claro, eso es una máxima del teatro también, de que el Exacto. miedo no debería quitarse nunca y hay que No, aprender a el miedo es disfrutarlo. importante, Sí, y el miedo es una adrenalina necesaria para entrar a escena. Yo estoy 100% yo convencido de también, eso. yo Yo estoy también. convencidísimo de Claro, que pero a partir de lo que estamos conversando de las estructuras, de que a veces uno siente, sí, sí, la sí. ventaja del teatro es que se repite, se debe repetir lo Sí, mismo sí, cada sí, sí, noche. El exacto. trabajo realmente no es esperar que haya una falla para improvisar, como mucha gente dice, ese no es el trabajo del teatro. No, en absoluto. Realmente la esencia del teatro es poder llegar a un punto, llevar el montaje a un punto decidido por el director, Sí, que después se pueda reproducir lo suficientemente veces como para que el espectador la disfrute una y otra vez, que el montaje que alguien recomiende un sábado sea el mismo montaje que está el sábado siguiente. correcto, El stand-up correcto. no. No, El stand-up es el un juego. stand-up, claro, es Yo un... le tengo pavor al stand-up. Sí, O ya, ya, sea, ya, o ya. sea, porque el compromiso de No, querer no hacer es... un buen contenido y no arriesgarme a hacer Sí, burlas no, porque y o además decir tienes que... groserías y ya, o No, ser soez por generar risa, no, eso es otra cosa. no, y además tú tienes que conocer a tu público. Es decir, tú tienes que saber, bueno, más o menos este es el público que viene para este bar Ujú, y estos son los contenidos que voy a tocar y ujú, estos son, claro. o sea que estos son los chistes que yo voy a Pero hacer sobre eso hay y alguien que se pa, te puede pa, pa, parar un pa, día a pa, pa, pa. decirte, yo no pienso Sí, o sea, eso. sí, yo no entendí nada de lo que tú hiciste. Bueno. No, ni siquiera lo entendí porque eso ya sería como algo más completo. Hay que esperar que se presente todo. Me refiero más a una cosa de, tú estés hablando, no sé de qué va tu rutina, pero bueno, por ejemplo, a mí me parece que el café negro es el mejor porque el café con leche, y te dice, a mí no me parece. No, te Bueno, cállate enfrentas. la boca, No, cállate la boca, cállate la boca. eso tampoco lo puedes hacer. O sea, aunque Sí, tengas ganas, eso es sí, lo que me sí, sí, refiero, ¿no? sí, 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 a eso también se habla en clases. O sea, sí, a veces puede haber un saboteador, Ujú. ¿verdad? Que está muy paloteado Ajá. y, Y que quieras hacer y, un stand-up, es como que, pero y, inscríbete para que hagas tu rutina. exacto, y te interrumpe la rutina Claro. o te dice, no sé, cualquier cosa. Bueno, afortunadamente no me pasó a mí, no nos pasó en Bululú. No sé, un público como respetuoso Qué o fino. con acostumbrado a ver stand-up, ¿verdad? Creo que entonces, ¿De qué va tu stand-up? ¿De qué va tu rutina? bueno, pues un poquito de todo. Hablo de la neurodivergencia, o sea, hablo de, o sea, es más como un retrato, Ok. ¿verdad? Bueno, que tengo entendido que los stand-ups son eso, hablar de uno mismo, a Sí, partir un de uno poco sí, mismo. sí, un poco sí, un poco sí. Hablas de Y la neurodivergencia, ¿de qué más? bueno, sí, bueno, muchas cosas. De hecho, yo recuerdo que cuando yo hice la última clase, Ujú, ¿verdad? Que la última clase era simplemente presentarnos ante el profesor y que el profesor nos diera, que al final él es el host, ¿no? Es ujú, el que nos presenta a todos, ¿no? ujú. Y él va concatenando la rutina, ¿verdad? Con su material, ¿no? Y es un poco
eso, ¿no? Y una de las cosas que él me dijo es, mira, no, empieza con el chiste de Carlos Sicilia. Pero es que cuando tú entras a escena, tú igualito a Carlos Sicilia, ¿vale? O sea, ese No chiste había es visto la cosa, por ese favor. chiste es Por favor, impelable. Carlos Sicilia de este lado o de este lado, donde mejor le funciona, es verdad. Tienes un estilo, o sea, tienes un estilo corporal, tienes una actitud que pudiera funcionar a nivel de stand-up como Carlos Sicilia. Eh, ¿No lo había visto? sí. ¿Cómo te sientes con Entonces, eso? claro, yo al principio me sentía un poco... yo decía, no, eso no va a funcionar, ese chiste no... pero ¿por qué? Pero ¿qué obsesión tiene la gente con compararme con Carlos Sicilia? Ya basta, ¿verdad? Pero yo dije, no, sí, mira, voy a confiar y lo voy a poner, ¿verdad? ¿Funcionó? Y funcionó, el público o sea, entró inmediatamente, me los metí en el bolsillo. Eso es lo que te iba a decir, que además O tengo sea, entendido que, porque yo he hablado con muchos amigos que hacen stand-up, que me dicen que en los primeros 5 minutos ellos sienten que o sea, la mayor presión son los primeros 5 minutos donde no, ellos sienten que la tienen que mayor hacer presión, la es el mayor approach. presión son los primeros 10 segundos. Ah, bueno, menos. Tienes que... Exacto. La Oye, pero mayor 10 presión segundos. son 10 segundos. Tú en 10 segundos tienes que meterte al público en el bolsillo. Si no te jodiste. Sí, no, Perdón. para el resto. No, tranquilo, se puede decir, no pasa nada. Cualquier cosa ponemos un pito. Ok. Pero escúchame, ¿y cómo fue esa adrenalina? ¿Cómo? Eso es una adrenalina. Yo estaba así, primero, al principio estaba muy nervioso porque no sabía de qué, o sea, cuál era mi posición, en dónde me iba a tocar, ¿no? Porque Juan Rojo, que es el host, lo hace, o sea, casi que con papelitos, o sea, así Claro. súper al azar. ¿A quién le Así toque? como ta. Y entonces yo recuerdo que cuando estábamos en backstage, y yo le pregunto a Juan, mira, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo es mi turno? ¿No? Es típica cosa, o sea, de los nervios, el miedo, ¿no? ¿Verdad? Pues, primera Claro. vez, yo nunca había entrado a hacer, o sea, yo me he montado 1000 veces en tarima, pero nunca hacer stand-up. Sí, exactamente. Son cosas distintas. Una cosa es actuar y otra cosa es ser stand-up. Sí. ¿Verdad? Una cosa es crear un personaje a partir de un texto que te escribe un Repetir lo dramaturgo mismo con la misma estructura. Exacto, y hacer unos ensayos y estar con otros actores y no sé qué, a estar ahí tú solo, ¿verdad? Donde no tienes personaje, no tienes ensayo, no tienes, o sea, tú mismo haces tu libreto, tu guión, tu grilla o lo que sea, y te lanza al ruedo y tú no sabes si eso va a funcionar o no. Y eso es mucha presión para uno, Claro. ¿entiendes? Sí. Y entonces, bueno, yo le pregunto a Juan Rojo, mira, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo va a ser? Estoy al principio, estoy al final, tal. No, eso yo se los digo más tarde. Y yo... Entonces, bueno, después él hace una cosa que también se hace mucho en teatro, que es reunir a todos. El ¿verdad? círculo. Hacer un círculo, ¿verdad? Y mucha mierda y tal. Y yo, Exacto. bueno, esto es igual que el teatro. Sí, que la gente cuando uno escribe que un amigo va a estrenar en Instagram o algo, o sea, o anuncia un estreno de una película, lo que sea, uno le pone mucha mierda y hay gente como, ¿por qué le deseas eso? No sé qué. Y es Ajá, como, sí, hay gente que no lo entiende. es una manera Hay gente que no lo bonita. entiende. Hay gente ¿Podemos que... explicárselo? Sí, bueno, eso es una cosa que venía de la Edad Media. Los cómicos de la legua eran una gente que iba de pueblo en pueblo presentándose y se presentaban a 1000 leguas de del pueblo o de la ciudad donde se iban a presentar. Por eso se llama cómicos de la legua, ¿no? Y lo de la mierda es porque la gente, ¿verdad? Para poder ir a ver a los cómicos, ¿verdad? Normalmente iban en caballos, porque 1000 leguas, ajá. Y entonces mientras se contaba la cantidad de público que venía por la cantidad de mierda que dejaban los caballos. Exactamente. Por eso que se desea mucha mierda. Por eso que se desea mucha Para mierda. la gente que lo sepa que mucha tradición gente... medieval, ¿vale? Poniéndonos al día. Jan, una cosa. Hay percepciones de la vida, del país, del futuro, del mundo que hemos conversado tú y yo muchas veces y que hemos dialogado, nos hemos hasta peleado. Era como, no parece que se me peta. ¿Cómo es la percepción del Jan actual del mundo? Dios. Bueno, esa es una pregunta peluda. Estoy hablando del mundo. El mundo lo podemos hablar sin ningún problema. Esto es una pregunta bien peluda que me estás haciendo, ¿verdad? Porque además yo
tengo unas posiciones políticas actualmente un poco no muy populares. Entonces, yo creo que... o sea, el mundo, a mí me parece, por ejemplo, que hay una aceptación demasiado extrema de la crueldad. Hoy en día ser cruel, ser déspota parece un nivel de liderazgo. O sea, como veo, por ejemplo, sí, como lo un que está valor. haciendo Donald Trump y es como que, wow, qué increíble Donald Trump votando a gente. Y es como, no, yo puedo entender que hay cosas que se tienen que poner en orden, pero también hay una gente que no tiene que pagar por otras personas, ¿no? Y veo que ese tipo de liderazgo como que está agarrando cierto aire entre los líderes mundiales. Siento que además mucho de lo que está pasando con el ser humano como esencia es que se está vendiendo unas redes sociales en pro de conseguir lo que sea y incluso violentándose a sí mismos. Ujú. ¿Tú sientes algo igual? Qué interesante. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que sí. Hay, creo que ha habido una pérdida de valores en el mundo político. Creo que cada vez más los centros y las posiciones moderadas están cada vez desapareciendo, ¿verdad? El mundo se está polarizando muy rápidamente. Creo que y creo que eso se debe también en parte a sí, bueno, sí, las redes sociales tienen mucho que ver, Ujú. ¿no? Y porque digamos que antes o sea, el ser humano siempre ha sido o sea, siempre han habido siempre, o sea, la imbecilidad siempre ha existido. La estupidez siempre ha existido, ¿no? Pero creo que ahora, Tiene más alcance. exacto, o sea, ahora la gente lo muestra sin rubor por las redes. Y creo que es ahí donde hemos perdido. Ciertamente. Para un neurodivergente como tú, Vale. como yo, como muchas personas que puede que nos estén viendo, ¿cómo les pedimos a los neurotípicos que nos entiendan? ¿Qué piensas tú desde todo lo que has vivido? Que, antes de criticarme, antes de decir ya va, este sí habla particular, o qué actitud tan rara, o qué manera de vestir, o que, espera, detente y piensa en... Detente y piensa. Detente y piensa. Ya, Eso, ya. No hay más que agregar. antes de juzgar, le sumaría yo Ya, tal vez. no hay más que agregar. Ahí está la frase, me la diste tú. Detente y piensa. Es más fácil Sí. que atacar de una como, ay, ¿por qué no haces esto? Como, espera, no soy como tú. Ajá. Paciencia. Gracias por este tiempo, amigo Bueno. querido. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por De invitarme. verdad que para mí es muy valioso que te hayas atrevido a hablar de esto, que no lo has Sí. hecho en ningún lado y que lo podemos hacer precisamente para la gente que nos está viendo. Vale. Muchísimas gracias.